Hola, continuamos con la tercera parte de este apartado 8 que va sobre el campo gravitatorio. Estamos en la unidad 1 del campo gravitatorio. Bueno, nos quedamos, lo último que os dije en el vídeo anterior es que el campo gravitatorio es un campo central donde las masas son sumideros. Eso significa que, para una para una masa puntual, pues sus líneas de fuerza o las líneas de campo pues son radiales. En este caso, como son sumideros, pues son radiales hacia adentro. Bueno, y como consecuencia de esto, ya vimos cuando hablamos de campos en general que un campo central es conservativo. Por tanto, el campo gravitatorio es conservativo. Una cosa que quiero aclarar, me imagino que... Bueno, voy a aclarar. Estos son las líneas de campo si tengo una masa puntual. Pero en el momento en que tengo ya más, si tengo dos masas puntuales que están relativamente cerca, entonces las líneas ya lo que ocurren aquí es que se doblan, ya no es radial hacia... Es decir, hacen las líneas de campo, ahora interaccionan entre sí y tienen otra forma. Bueno, sería una cosa así en este caso. Aquí hay unas curvas. Y esto tendríamos que hacerlo viendo cómo es el campo en cada uno de los puntos. Yo en este punto calcularía el campo y aplicaría el principio de superposición que ya dijimos. Me saldría un campo para acá debido a esta y un campo para allá debido a esta. Pues yo sumo vectorialmente y lo que me salga pues es el campo, y las líneas de campo son tangentes. Por lo tanto, ahora las líneas, cuando ya hay varias cargas juntas, pues ya no son así tan bonitas, radiales, sino que aparecen curvas y todo esto. Es que lo he dibujado muy mal, pero bueno, ahí aparecen curvas así. ¿De acuerdo? En las partes que están entre los dos, ya las otras partes a lo mejor, bueno, esto no sería así, se doblaría menos, pero que sí se doblan las líneas. Vale. Dicho esto, vamos a continuar. Ya hemos dicho que el campo gravitatorio es conservativo, pues vamos a ver cómo es su función potencial. Todo campo conservativo pues crea un campo escalar que se llama potencial o función potencial. Bien, si recordamos, vimos que para los campos centrales se cumple, en general, lo pongo aquí, se cumplía, si era un campo central que dependía de R, teníamos que se cumplía esta ecuación. Vamos a utilizar esto para calcular cómo es el potencial gravitatorio. Esto era el campo y esto era el potencial. Pero ahora particularizamos a nuestro campo. El campo A ahora lo representamos por G. Y es igual a menos la derivada. El potencial gravitatorio lo vamos a poner así. ¿De acuerdo? R. Vector unitario R. Bueno, pues G ya sabemos cómo es. G es menos G, la constante de la gravitación, M, la masa del cuerpo que crea el campo, que ya si voy a decir, ya que estoy hablando de campo, pues esa es la masa fuente del campo, que en este caso es un sumidero, porque solamente tiene sumidero. Porque distinguimos entre las que crean el campo, las masas fuentes que crean el campo, que son sumideros, y las masas testigos, las que ponemos luego para ver cómo es la fuerza. Bueno, R cuadrado, y ahora escribo esto, menos la derivada del potencial con respecto de R, perdón, en el vídeo anterior vimos, aquí me faltaba el vector R, esto es esto. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí se pueden simplificar cositas. El menos de un miembro se me va con el menos del otro. Bueno, y el vector este unitario se me va con el vector unitario. ¿Qué me ha quedado? Bueno, pues lo que me queda es que la derivada del potencial gravitatorio respecto de R es igual a Gm partido por R cuadrado. Lo voy a escribir momentáneamente así.
gm r elevado a menos 2. Bueno, yo quiero calcular el potencial. Entonces, yo sé que el potencial es una función que va a depender de R. Depende de R. ¿Qué función de R tendrá que ser esto para que cuando la derive con respecto de R me salga esto? Pues si pensamos un poquito, lo que sale, fijaros, ¿cómo hacemos al derivar? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, lo pongo con la X. Cuando vamos a derivar esto, lo voy a escribir así en la derivada, que es una manera en la que se puede escribir. ¿Cómo hacemos? Este número, que es una constante, la dejo aquí, se podría hacer un 2, un 8, un 40, no sé. El 3 este baja multiplicando a lo que hay aquí y se queda la X multiplicando elevado a 1 menos. Esto es el paso que hacemos para derivar. Pues, ¿qué tenemos que hacer para integrar? Integrar significa encontrar, me dan una función y si me dicen, esto es la derivada de una función, ¿de dónde procede? La función de dónde procede, que la llamamos la primitiva, pues lo que tendremos que aplicar lo contrario que aquí. Fijaros, si a mí me dieran esto, voy a poner la misma y voy a decir, bueno, ¿de qué función tengo yo que sería esta su derivada? Pues yo lo que tendría que hacer es, vamos, aquí disminuye el exponente, pues tendré que aumentar el exponente. Bueno, la a se queda, el exponente sube en 1, y aquí ¿qué había hecho? Multiplicaba por el primer exponente. Pues aquí voy a tener que dividir, pero no por el primer exponente, sino por el que me queda, el último, que hubiera sido el primero si fuese para el otro camino. Y ya he encontrado la primitiva. Si yo derivo esto, fijaros que me sale esto. Bueno, aquí, sí. ¿Cómo? Pues sería el 4 me pasa aquí, se me va con el 4 de abajo y queda uno menos. Se me queda esto. Pues voy a aplicar lo mismo. ¿Aquí qué me quedaría? Pues me quedaría que el potencial gravitatorio es... Pondría 1 más, si a menos 2 le sumo 1, el exponente me va a quedar menos 1. Entonces sería gmr elevado a menos 1 partido por el nuevo exponente. Y esto ya lo voy a reescribir como g... Bueno, perdón. Una cosa que no he dicho aquí. Ahora tengo que rebobinar. Bueno, mirad. Si a mí me dicen que calcule la primitiva de esto, ya hemos visto que sale esto. ¿Vale? Sale eso. Pero... Voy a borrar, déjame que borre. Pero yo siempre puedo suponer que podría haber una constante aquí sumando. Una constante que voy a llamar b. ¿Por qué siempre? Es decir, nosotros cuando integramos no encontramos una única función, sino que encontramos infinitas. Porque siempre yo puedo imaginarme una constante, un número aquí sumando, y ese valor puede ser cualquiera de los infinitos posibles. ¿Y por qué sale aquí una constante? Pues vamos a ver. Voy a derivar esto a ver si sale eso de aquí. Si yo derivo la derivada de esto, ya hemos dicho que sale esto, más la derivada de una constante que es 0. Por tanto, siempre que integremos, para encontrar la primitiva, siempre habrá que hacer la norma esta que hemos dicho, para las funciones polinómicas, y siempre habrá que sumarle una constante. Luego aquí hay una constante, más b, la voy a llamar también. ¿De acuerdo? Bueno, que lo voy a reescribir. Entonces pongo que el potencial gravitatorio es menos gmr, así queda más bonito, más una constante. Y esa constante, acordaros que tiene toda la explicación del mundo. Porque vimos, cuando hablamos de campo en general, que la función potencial es una función que no está bien definida porque depende del punto que tomemos de referencia. Y por eso aquí aparece este valor. Si yo pongo el punto de referencia para la función potencial aquí, pues b tendrá un número, el que sea. Pero si lo pongo aquí, pues tendrá otro número, el que sea. Luego b, el valor de b, depende
de donde yo coloque mi punto de referencia a la hora de calcular los potenciales. Luego, como el potencial le ocurre esto, su valor total depende del punto y cada uno puede tomar el punto donde quiera. El potencial, ya dije, hablando genéricamente, que no tiene significado físico. El potencial, que a mí me digan que el potencial en un sitio es 28.000 en las unidades que sea, no significa nada, porque no sé dónde han puesto el sistema de referencia. Y yo sé que si me cambian el sistema de referencia será otro número. ¿De acuerdo? Acordaros que sí, lo que sí tiene significado es el incremento de potencial. El incremento de potencial, si lo cambiamos de signo, eso sí tiene significado físico, porque acordaros que eso era la circulación entre los dos puntos, que se calculara la circulación. Entonces, esto sí, porque esto es la circulación, que para el caso particular de campos de fuerza es el trabajo. Entonces, bueno, y el incremento de potencial es independiente del punto que tomemos de referencia, porque esto siempre va a ser un potencial en el punto inicial. Esto significa el potencial gravitatorio en el punto inicial menos el potencial gravitatorio en el punto final. Y cuando yo ponga esta fórmula, la R en el punto inicial menos, aquí me sale un más, perdón, aquí me falta más la B, y luego menos en el punto inicial, que con el menos me quedaría así, en el punto B, y me quedaría menos B, porque estoy restando, se me va esto con esto, sea cual sea la B. Luego, cuando yo calculo un incremento, la B se me va. Entonces, esto sí tiene significado físico, porque sí es independiente del punto de referencia que tomemos, y repito, es igual a la circulación entre esos dos puntos, bueno, cambiada de signo, pues vale. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la función potencial. Bien, pongo un puntito. Para el campo gravitatorio, lo repito aquí, para el campo gravitatorio, para simplemente tener la comodidad de fijar este valor, y ya sabemos que los números en cada punto pues no tienen mucho significado, que lo interesante serán los incrementos de potencial, pero bueno, por tener la comodidad de asignar un número a cada punto, cuando hablamos de campo gravitatorio, pues se suele tomar... Ay, me llaman por teléfono. Hago una pausa. Bueno, a ver si me acuerdo por dónde iba, que estaba hablando por teléfono un rato. Estábamos diciendo eso, que para asignar un punto en el espacio, lo que vamos a ver, a tomar un criterio. Por ejemplo, si yo me imagino que este es el planeta Tierra, entonces ya hemos dicho que aquí alrededor, en cada punto, pues estamos imaginando que hay algo que ha creado, que lo hemos llamado campo gravitatorio, que es una fuerza por unidad de masa. Y este campo, como es conservativo, pues a su vez crea en cada punto un campo escalar, que es el campo, el potencial gravitatorio. En cada punto hay un valor. Pero el valor que toma depende de una constante, y esta constante depende de dónde pongamos el punto de referencia para medir el potencial. Bien, parece lógico suponer que si yo cojo y me voy alejando cada vez más de la Tierra, pues a una distancia infinita, que normalmente decimos en el infinito, pues bien, en el infinito ya no tendré atracción del campo y el potencial debe ser cero. Entonces, este es un criterio que vamos a tomar, es que vamos a suponer que debe ser así, que el potencial gravitatorio a una distancia infinita es cero. Eso es decir, vamos a poner nuestro punto de referencia para calcular el valor del potencial y determinar esta constante, vamos a ponerlo en el infinito. Si hacemos eso, pues ¿cómo quedaría esto? Esta expresión sería el potencial en el infinito es cero. Pues bien, si yo sustituyo R por infinito, bueno, en realidad lo que tendría que hacer el límite cuando R tiende a infinito, pues es lógico que esto tienda a cero.
el primer sumando del segundo miembro es 0. Y me quedaría solamente la constante. Y estamos imponiendo que sea 0. Por lo tanto, 0 más b, 0. Vemos que b es 0 si ponemos el punto de referencia en el infinito. Esto se llama criterio astronómico. Hemos tenido el criterio astronómico. Entonces, con el criterio astronómico, el potencial gravitatorio lo escribimos así. Ya la B es 0. Y esta es la que se utiliza, la que vamos a utilizar para estudiar movimientos de satélites y cosas de esas. ¿De acuerdo? Hay otro criterio que es cuando se va a hacer cálculos por aquí, en la superficie de la Tierra, no a distancia grande. Entonces, se suele tomar el punto O, en lugar del infinito, pues se toma a ras del suelo, en el mismo suelo. Aquí se pone el punto O, es decir, ahí el potencial es 0. Y entonces, ¿cuánto vale B? Vamos a verlo. Si yo pongo aquí otra vez la expresión general del potencial. Si yo voy a suponer que a ras del suelo el potencial es 0, significa que R es igual al radio de la Tierra, porque yo tengo el planeta T y el radio de la Tierra, que lo estamos representando por R mayúscula, pues aquí estamos suponiendo que sea 0, es decir, R es el radio de la Tierra. Entonces esta ecuación se me queda así, y el B. Y esto aquí va a ser 0. Esto ya es un número. Me permite calcular B. Luego B es igual a G, M, R. ¿Ya he determinado B? Pues bien, me la traigo aquí. ¿Y cómo se me queda? El potencial. Bueno, no lo he dicho, pero este criterio se llama el criterio de laboratorio. Criterio de laboratorio. Pues bien, con el criterio de laboratorio, el potencial se me queda menos G, M, R, esta expresión, no olvidemos, y ahora la B es lo que he calculado. G, M, R de la Tierra. Una expresión un poquito feilla, ¿no? Pero la vamos a poner más bonita. Voy a sacar factor común la G y la M, y aquí tengo el 1 partido por R con el más, y aquí tengo menos el 1 partido por R minúscula. Si yo hago esta operación, multiplico esta fracción, multiplico arriba y abajo por R minúscula, y esta arriba y abajo por R mayúscula. Entonces, cuando yo haga esa cuenta, se me queda R menos R, y aquí el producto de los dos, porque ya tendrían el mismo denominador. ¿De acuerdo? Y todavía está feillo. Vamos a hacer más cosas. Fijaros, R es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el punto en cuestión, que estamos cerquita de la Tierra. Luego R, fijaros que es igual a el radio de la Tierra, que es este trozo, más la altura a la que esté el cuerpo. La altura la vamos a llamar H, y es, pues, con respecto a la superficie, pues, ¿cuántos metros más arriba está? Un metro, bueno, o la unidad que sea. R es R más H. Y estamos suponiendo, que no se olvide que estamos sobre la superficie de la Tierra. Bueno, se pueden elevar las cosas metros para arriba y cientos de metros para arriba, pero no tan alto, incluso podríamos decir pocos kilómetros para arriba, pero no distancias tan grandes que ya sean comparables a la de R. Con eso lo que quiero decir es que este número es muy pequeño en comparación con este. Entonces, si yo aquí pongo G, M y R lo sustituyo por R más H, luego tengo aquí un menos R, y aquí abajo tengo un R que multiplica R más H. Aquí veo que esto se me va. Y esto, acabo de decir que H es muy pequeño en comparación con el radio de la Tierra. Eso, lo de dentro del paréntesis, es prácticamente R. ¿Cómo se me queda esto? Bueno, pues no voy a poner igual, sino aproximado, porque aquí hay una aproximación. Esto es G
bueno, sí, G, M partido por R cuadrado y por H. Todo esto es un número. Y este número ya lo calculamos antes, poniendo aquí la constante de la gravitación universal, poniendo aquí la masa de la Tierra y aquí el radio de la Tierra al cuadrado. Esto cuando se hace sale aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Es la gravedad de la Tierra, lo que nosotros vamos a llamar gravedad de la Tierra en la superficie. Le ponemos ese cerito. Luego, ¿qué me ha salido? Pues que el potencial gravitatorio, si tomamos el criterio de laboratorio, es muy aproximadamente igual a G sub 0 al 9,8 por la altura. Y esto es otra expresión del potencial con el criterio de laboratorio. Y ya digo, el error que se comete aquí, la H, es tan pequeña en comparación con el radio de la Tierra para hacer ejercicios de cuerpos que se lanzan, una catapulta que lanza una piedra y todas esas cosas tan pequeños que esto es casi cierto. Si el error que cometeríamos de no utilizar esta fórmula con respecto a la otra es de un 0,00, es decir, yo no sé en qué decimal encontraríamos una variación. Pero esta es una ecuación muy buena que podemos utilizar y de hecho se utiliza para estudiar cuerpos que se mueven a poca altura, el criterio de laboratorio. Y cuando ya las alturas son grandes, pues vamos a utilizar el criterio astronómico. Mirad una cosa, con el criterio astronómico, pues los potenciales son siempre negativos, porque todos estos valores son positivos y con este menos sale negativo. Luego el potencial gravitatorio con el criterio astronómico es negativo. Y cuanto más nos vayamos alejando de la Tierra, fijaros que este número, conforme R se va haciendo más grande, pues se va haciendo más pequeño. Pero como es negativo, lo que se va haciendo es que el número negativo, conforme yo me alejo, se va acercando cada vez más a cero. Y será cero en el infinito. Luego el potencial gravitatorio con el criterio astronómico es cero en el infinito y conforme te acercas al planeta se va haciendo cada vez más negativo. Un número más grande en valor absoluto y negativo. Sin embargo, con el criterio de laboratorio el potencial es positivo. Bueno, es positivo si el cuerpo está a altura positiva. Pero ¿por qué no podemos hacer un ejercicio donde haya un cuerpo que está en el fondo de un pozo? Pues entonces la H será un número negativo, menos 20 metros, menos lo que sea, y aquí al meter ese número negativo me va a salir un potencial negativo. Esta posibilidad aquí no existe. Aquí la R siempre es el módulo del vector de posición y siempre es positivo. Lo digo porque luego hay preguntas que ponen por ahí, el potencial puede ser negativo. No dicen el potencial, sino la energía potencial. Pero ya estamos viendo. Luego relacionaré esto con la energía potencial, que es lo mismo, prácticamente. Ahora veremos la diferencia, pero es lo mismo. Puede ser negativo o positivo dependiendo del criterio que tomemos. Pero ya sabemos, su valor no importa. Lo que importa son los incrementos. Bien. Sí. ¿Qué unidad tendrá el potencial? La unidad del potencial gravitatorio, pues... A ver, un momentito. Sí, ya. La unidad del potencial gravitatorio, bueno, podría razonarlo con esta fórmula o con la otra. Vamos a hacerlo con esta. Puesto que es G por H, pues será la unidad de la gravedad. Y ya hemos visto que la unidad del campo gravitatorio pues puede ser newton partido por kilogramo o metro por segundo cuadrado. Voy a poner esta. Y luego por la altura, m. Pues bien, esta es la unidad en el Sistema Internacional del Potencial Gravitatorio. Lo que pasa es que tenemos que ver que newton por metro, si recordamos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, newton multiplicando a metro son julios. Y entonces esto se suele representar como julio por cada kilogramo. Esa es la unidad del potencial. Ahora veremos en el siguiente puntito, pues que sí, que el potencial gravitatorio lo que significa es
¿cuántos julios tiene ahí cada kilogramo que yo colocara en el espacio? Porque ya hemos dicho que el potencial, en cada valor del espacio hay un valor del potencial con el criterio que hemos tomado. ¿Y ese valor qué significa? Si yo colocara aquí un cuerpo de 1 kilogramo, ¿cuántos julios tendría? Es decir, si aquí el potencial fuese 8 julios por kilogramo, significa que si yo pongo aquí 1 kilogramo, pues tendrá 8 julios. Pero si coloco 2 kilogramos, pues 16 julios. Que coloco 3 kilogramos, 24 julios. Es el significado del potencial, de la función potencial. Es la energía potencial por unidad de masa. Bien. Sí, y en este puntito va a quedar esto que acabo de decir claro, espero, ¿no? Al 100%. Porque vamos a ver lo siguiente. Vamos a calcular, yo tengo aquí un cuerpo de masa M y vamos a calcular la circulación desde A hasta B, por el camino que sea. Vamos a calcular, mejor dicho, el trabajo. Sabemos que si yo coloco aquí un cuerpo de masa M, aquí hay un cuerpo que yo voy a desplazar desde aquí hasta el otro lado. Y es que este cuerpo se ve atraído por una fuerza gravitatoria. Vamos a calcular el trabajo que hace esta fuerza gravitatoria sobre el cuerpo M cuando lo movemos desde el punto A hasta el punto B. Bien. El trabajo desde A hasta B no es ni más ni menos que la circulación de la fuerza gravitatoria que va desde A hasta B. Y esto se calcula así. Donde esto es un diferencial de desplazamiento, un desplazamiento infinitesimal, como ya hemos hablado en vídeos anteriores. Bien, la fuerza gravitatoria ya hemos visto que es la masa por el campo. Esto lo hemos visto. A ver, estaba pensando si lo hemos visto, sí, cuando habíamos definido que el campo es la fuerza gravitatoria por unidad de masa. Luego estoy sustituyendo la fuerza gravitatoria, me traigo la M para acá y lo sustituyo aquí. Bien. La M del cuerpo vamos a suponer que no cambia, que es el caso habitual. Entonces lo puedo sacar fuera. Como no cambia, esto acordaros que es una suma de trocitos y esto es un factor que se repite en cada sumando. Lo puedo sacar factor común. Y me queda esto. Desde A hasta B. Bien. Bien, ¿y esto que tengo aquí qué es? Pues eso es la circulación del campo de G. Y eso ya sabemos, aquí voy a poner la M, y esto ya sabemos que la circulación es menos el incremento del potencial gravitatorio. Pues lo voy a poner aquí. Menos el incremento del potencial gravitatorio. Es decir, menos el incremento del potencial gravitatorio en el punto inicial menos el potencial gravitatorio en el punto final. Y esto lo voy a escribir como la masa por el potencial gravitatorio en el punto A menos la masa del potencial gravitatorio en el punto B. Bien, pero nosotros sabemos de los puntos anteriores que hemos visto que el trabajo es igual siempre a menos el incremento de energía potencial. Es decir, a la energía potencial, sabemos que la energía potencial final, inicial, porque es menos incremento, menos energía potencial inicial. Esto es lo que hemos visto. Para el caso particular de que el campo sea en fuerza, a la circulación se le llama trabajo y su incremento y su función potencial es la energía potencial. Pues bien, yo ahora identifico estos términos, este con este y este con este, y entonces deduzco que la energía potencial gravitatoria, no le voy a poner la G, se calcula como la masa por el potencial gravitatorio. Si yo despejo el potencial gravitatorio, pues veo que es la energía potencial por unidad de masa. Algo que ya hemos dicho cuando he justificado aquí la unidad. La unidad del potencial son los julios de energía que tiene un
un cuerpo en cada kilogramo de su masa. Pues eso lo estamos viendo aquí. El significado del potencial es la energía potencial por unidad de masa. Que se puede ver fácil porque, bueno, si de aquí yo despejo la energía potencial, pues tengo que es m por el potencial. Y el potencial lo hemos calculado antes. Era g, m, partido por r. Y si lo multiplico por m, pues tengo una expresión para la energía potencial gravitatoria. Si queréis le pongo aquí la g, pero no se suele poner. Luego, la expresión de la energía potencial gravitatoria, la que tiene un cuerpo con todos los kilos que tengan, con toda su masa, se calcula como la masa por el potencial. Entonces, con el criterio astronómico, esta es la expresión de la energía potencial de un cuerpo. Un satélite que está a no sé cuántas distancias del centro de la Tierra. Así le calculamos la energía potencial con el criterio astronómico. Si utilizara el otro criterio, pues la energía potencial sería masa por gravedad, por potencial gravitatorio, y sería m, y el potencial gravitatorio con el criterio de laboratorio hemos dicho que es g en la superficie, que le ponemos un 0, y h. Y esta ecuación es la que ya adelanté para poder hacer ejercicios de cuerpos que se mueven por la superficie del planeta, como cuerpos que caigan por un plano inclinado y todo eso. Dije, voy a adelantar la expresión de la energía potencial gravitatoria. Y es mgh, la masa por 9,8 por la altura a la que esté. Pues ahora lo estamos viendo, de cómo sale. Pero esto es verdad si hemos puesto el 0 de energía potencial a ras del suelo, que esto se llama criterio de laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, he borrado esto y ya termino. Lo que quiero dejar claro. Aquí, si aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica, si yo tengo aquí un cuerpo, un planeta, lo que sea, y aquí un cuerpo de masa m, puesto que la única fuerza que se deja atrás es la fuerza gravitatoria y es conservativa, no hay fuerzas no conservativas que puedan realizar trabajo, luego esto significa que la energía mecánica se conserva, es constante. Pues ya haremos problemas de satélite y cosas de esas, que la manera de resolver las cosas es diciendo que su energía mecánica no cambia. Eso significa que como la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, pues que cuando un cuerpo se mueve en las inmediaciones de un campo gravitatorio, pues lo que va a hacer es transformar energía cinética en potencial. Eso va a ser si el cuerpo sube, y si baja, lo que va a hacer es transformar potencial en cinética. Bien. Antes de terminar, no me resisto a la tentación de poner, ¿qué hemos visto? Que la fuerza gravitatoria, esto es modo de resumen, la fuerza gravitatoria se calcula así, expresión vectorial, r cuadrado, r, y su potencial, la función potencial de la fuerza gravitatoria es la energía potencial gravitatoria, y es menos g, m, la m del cuerpo, y aquí r, con el criterio astronómico. Mientras que con el criterio de laboratorio, la energía potencial gravitatoria es mgh. Y eso es la fuerza gravitatoria. Pero, si yo me imagino, si yo estudio el campo gravitatorio, y acordaros que el campo es la fuerza por unidad de masa, que creemos que hay en el espacio, que rodea el cuerpo que crea la masa, independientemente de que coloquemos una masa testigo o no, pues bien, el campo gravitatorio es lo mismo, pero sin la m minúscula, sin la masa testigo. Es que para calcular el campo no necesitamos una masa testigo. Luego se queda así. Recordad que la relación que hay es que G es la fuerza gravitatoria dividido por la masa testigo. Y esto, bueno, esto tiene su función potencial gravitatoria, que también tiene dos, dependiendo del criterio que utilicemos. Y es con el criterio astronómico que el potencial gravitatorio es, y en la misma expresión,
Fijaros que aquí la R no están elevado a 1 y aquí a 2. Bueno, pues esta expresión es la misma sin la m pequeña, con el criterio astronómico. Con el criterio de laboratorio, pues el potencial hemos visto que es GH. Laboratorio. Para pasar de aquí a aquí, el potencial gravitatorio es la energía potencial por unidad de masa de la masa testigo. ¿De acuerdo? Este resumen yo creo que está bien. Que lo tengáis escrito por ahí, que lo comprendáis y ya veremos los problemitas más adelante cómo lo utilizamos todo esto. Bueno, aunque estoy pensando, esta ya la hemos utilizado en problemitas. Veremos ahora con satélite todo eso cómo utilizamos esta con el criterio astronómico. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Hasta luego.